La saliva es el elixir dorado, es la fuente de la vida, o el agua de vida. La saliva, una vez mezclada con otros fluidos hormonales y esencias externas, se convierte en el elixir. Los taoístas creen que este elixir es un importante transformador en el trabajo espiritual superior y tiene el poder de curar cualquier enfermedad. Algunos textos taoístas recomiendan tragar saliva hasta 1000 veces al día para favorecer el trabajo espiritual y la curación. La potencia de la saliva y su importancia para la sanación queda ilustrada por el hecho de que Jesús usó saliva mezclada con tierra para devolver la vista a un ciego, el habla a un mudo, y la audición a un sordo. Los taoístas consideran que la saliva es la fuente de la vida, el elixir dorado, está mezclada con hormonas. Cuando la saliva tiene un sabor dulce, contiene la hormona de la longevidad. La saliva tiene la entidad de la sangre, la sinceridad del sudor y la emoción de las lágrimas, elimina de la boca microbios que enferman y permite los útiles. La saliva permite microbios útiles y elimina los nocivos. La saliva se ha utilizado desde siempre para reducir el dolor y aumentar el placer en un mundo duro y peligroso. Los aspectos que se encuentran y conectan con la saliva son de una riqueza enorme, amplia y profunda, vital, admirable y única. La saliva sirve para casi toda dolencia, desde un pequeño golpe hasta para la eterna juventud y la inmortalidad, de acuerdo a estudiosos de Oriente, y no distingue, no discrimina a razas, credos, profesiones, estratos sociales, nada. Y fue el primer antibiótico usado. Además, complementa a los otros medios curativos. La han empleado y estudiado reyes, gente del pueblo, hombres místicos, sabios como Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Mahoma, Jung, Kant, Maimónides, Paracelso, Plinio, etc. Se ha usado y hablado de ella en las casas de los humildes, en las universidades, en los templos. Los libros sagrados la mencionan, el Bhagavad Gita, la Biblia, el Corán, el Popol Vuh, el Ramayana, el Talmud, etc. Y hasta ha sido usada para crear dioses, según el libro de los muertos de Egipto. También se la ha equiparado a la sangre y al semen. ¿Durante cuánto tiempo se ha usado? Ayer, hoy, siempre. 14. Actúa químicamente a nivel celular, acupunturalmente y tal vez homeopáticamente. Al salir de la boca se transforma en similar, no es ya igual, y opera por la información que porta. Sus componentes, incluidos los microbios, son prácticamente los mismos en las personas de todo el mundo. Ningún medio curativo se ha usado tanto en la historia de la humanidad. Hoy mismo millones de lobos, leones, tigres, perros, gatos, etc., más los humanos, la usamos. Por todo esto se merece el máximo respeto, el interés de la gente y los investigadores, y su utilidad debe ser divulgada para beneficio de todos, y más que nada para los más necesitados. Lo más probable es que casi todos hayamos sido testigos de cómo los perros y los gatos se curan heridas con tan solo lamérselas, no únicamente ellos a sí mismos, sino unos a los otros. Nosotros mismos lo hacemos como ellos, instintivamente. En mis investigaciones he encontrado fotografías de madres simios, gorilas, chimpancés, lamiendo a sus bebés para limpiarles la cara. Sin duda les asean todo el cuerpo como hacen perros y gatos. Menciono a los simios por ser lo más parecido a nosotros y porque, lo más asombroso, también madres humanas les limpian las caras y más a sus bebés. Aunque éstas generalmente usan toallas, pañuelos, la camisa, etc. humedecida con la medicinal saliva. Se sabe que las propiedades de la saliva no son solo por su contenido medicinal, sino que además contiene algo mágico e inexplicable, ya que son muchas las madres que intuitivamente saben que cuando su hijo se cae y se golpea, basta un poco de saliva para calmarles el dolor de inmediato. Esto nos hace pensar que tiene propiedades magnéticas como el agua, de manera que basta imponerle un pensamiento o intención, para convertir a la saliva en una medicina mágica. Una vez me hice un desgarre en la pantorrilla derecha y no podía subir y bajar escaleras normalmente. Renqueaba. Y después de 2 o 3 días decidí ponerme saliva, antes no porque suponía que solamente servía para contusiones, golpes, ir o sorpresa. También tuvo efectos pese a lo diferente de la lesión. Debo decir que ya había intentado lo típico de homeopatía y acupuntura, para curarme, con resultados pobres. Esta experiencia aumentó notablemente mi interés en las posibilidades curativas de la saliva.
El campo de acción de la misma se ampliaba porque no se trataba de algo superficial de la piel. Luego se me ocurrió untarla exteriormente en la garganta porque me dolía, y se me curó, no solo el dolor, sino la inflamación. Aprovechando las posibilidades terapéuticas y curativas de la aplicación de la saliva, la calidad de vida mejora notablemente, pues se puede aplicar prácticamente en cualquier momento evitando las molestias que acarrean los dolores y algunas enfermedades. A veces me atacan los dolores cuando estoy acostado. No tengo que levantarme a tomar una aspirina o cualquier otro producto químico que además me daña en alguna medida porque ya sabemos que el negocio de las compañías farmacéuticas es la enfermedad y no la salud. Los informes sobre la capacidad curativa de la saliva de los perros son de destacar en cantidad y calidad. Curaciones de enfermedades difíciles de sanar como la psoriasis, y algunas casi siempre mortales como la distrofia de Sudeck, el cáncer, etc. Están reportadas, así como otras disfunciones de la más variada clase, neumonía, dolores de cabeza, micosis, etc. En la Roma antigua hasta se les hacían templos donde la gente iba a que se lo curaran. Sus mascotas pueden ser sus médicos, aunque no los supla. La saliva es uno de los recursos curativos más naturales y ancestrales que poseemos, y que nos viene de nuestros antepasados desde hace millones de años. Este trabajo de investigación y su divulgación nos permiten recordar lo que se estaba olvidando, y que aún recuerdan muchos haber escuchado a madres y abuelas. La saliva cura dolores de cabeza, de estómago, lumbares, musculares, etc. Calambres, cataratas, carnosidades en los ojos, verrugas, tos, amigdalitis, hipo, problemas de la piel, arrugas, cicatrices, hongos, rozaduras, sequedad, suaviza la piel. Existen testimonios impresionantes, fascinantes y en ocasiones el asombro es obligado, como en el caso de las personas que reportan haberse curando psoriasis con saliva de su perro. O el caso de Mitch Bonham, propietario de un perro raza Jack Russell Terrier. Fue operado después de un accidente laboral y contrajo una disfunción llamada atrofia de Sudeck. Debido a esa condición su pierna se decoloró y empezó a destruirse. Pensaban amputarla. Su perro entonces lamía la pierna pese a un olor nauseabundo que despedía, y lo hacía durante horas en ocasiones. Y sanó. Compartir lo encontrado también es muy satisfactorio. Y más ver y enterarme de gente que se cura diariamente con el simple método de aplicarse la saliva en el lugar de la molestia, el dolor, el problema. Sin duda uno de los casos más asombrosos y desde luego satisfactorio para mí es el de don José, quien tenía problemas de dolores en rodillas y tobillos al andar. Sus posibilidades de hacer los movimientos necesarios para caminar, subir escalones, banquetas, estaban seriamente limitadas por el dolor. Cuando me di cuenta de las dificultades que tenía para moverse le pregunté qué tenía y me informó de sus problemas. Le comenté que en mis investigaciones había encontrado muchos datos sobre las posibilidades curativas de la saliva y le sugerí que la pusiera donde le doliera. Me miró con incredulidad. Había estado untándose pomadas medicinales sin resultado. A regañadientes se la aplicó. Después de menos de una semana de hacerlo, y habiendo obtenido resultados desde la primera vez, se le ve caminando con firmeza. Ya sube y baja las escaleras del edificio sin problema. Él era atleta ciclista. Hasta la cara le cambió al no estar sufriendo los dolores que le impedían hacer todos los movimientos mencionados. Incluso bailó de alegría, para demostrarme su mejoría. Me informa que para llevar a sus nietos a la escuela tiene que subir unas escaleras y que antes tenían que adelantarse los demás y esperar luego a que él subiera. Ahora es al revés. Cuando le pregunté si llevaba mucho tiempo con sus problemas me comentó que no. Pensé entonces que se trataría de algunos meses. ¿Cuánto tiempo? Le insistí, entonces me dijo 4 años, Llevaba 4 años sufriendo la imposibilidad de transportarse. Pero eso no es todo. Me comentó que luego tuvo un dolor en el área del corazón. Tiene problemas cardíacos también de tiempo atrás. Recordó que yo le había informado que se curan casi todo tipo de dolores y se aplicó saliva sobre el pecho, donde tenía la molestia, y se le quitó. Ya van varias veces, me informa, que ha tenido el problema y que el maravilloso líquido lo ha curado. Sin duda este es uno de los casos más impresionantes. Otra persona me dijo, en mi familia mi madre, que en paz descanse, nos ponía saliva cuando nos golpeábamos, pero le añadía azúcar. Mi padre
Sabio desconocido que también en paz descanse, cuando presentía que podíamos resfriarnos nos ponía saliva atrás de las orejas, eso era en los años 30, antes de la Segunda Guerra. Teníamos unos vecinos militares que a todo le ponían saliva y créeme que nos daba un poco de asco, pero no habiendo recursos les hacíamos caso. Y efectivamente recuerdo que hasta una quemadura de plomo, que sufrió una de mis hermanas en una pierna, al estar haciendo soldaditos de plomo, se curó con saliva cuando parecía que quedaría la cicatriz para siempre, pues el uso constante de la saliva hizo que no le quedara ninguna marca. También me acaba de contar de alguien que en su familia curan la constipación agregando saliva sobre el ombligo y que al poco rato empiezan a echar flatos y por consiguiente, facilitan la evacuación. Como un dato curioso mencionar que los antiguos solían poner la saliva en las manos para golpear con más fuerza, aumentar la vehemencia del golpe, dato aportado por Plinio. Este importante estudioso reporta curaciones de enfermedades de los ojos. Ahí mismo se dice además que en los bautizos escoceses el cura tenía que humedecer los oídos del bebé, y que los romanos acostumbraban, en el 8º o 9º día, humedecer la frente del niño a fin de que las artes mágicas fueran abiertas. Algunos de los más grandes investigadores de todos los tiempos, sobre la saliva curativa como Galeno, Plinio Celso, reportan que sabían que se curan las manchas en la piel, y nos lo confirma un testimonio reciente de mancha eliminada, le hice caso. Me puse saliva en una mancha que tenía en la frente y que no se me quitaba con medicamentos dermatológicos, pero con la saliva se fue. La saliva es remedio universal, manchas, escoriaciones, erupciones cutáneas, granos de mal carácter, hinchazones, herpes y todo. Cede a su poder curativo, se puede decir, que el uso de la saliva como medicamento, es instintivo, se recurre a ella de un modo inconsciente. También he podido leer un artículo sobre la saliva para el resecamiento vaginal y también para llagas de cáncer, así como el testimonio de alguien que lo ha hecho y confirmó la veracidad del artículo. Difícilmente habrá una persona que no se haya puesto saliva en una picadura de mosquito. Así como para la picadura de insectos, abejas y avispas, una cura de urgencia es la de ponerse un poco de barro que mezclando tierra con agua, saliva o con la orina, nos sacará del apuro. Entre algunos grupos étnicos, se ha observado que en parte de la curación y el proceso del tratamiento de dolencias, se involucra el uso de la saliva. La saliva sola o combinada con las hierbas locales, se cree que tiene propiedades medicinales. Entre los somalí, heridas que no sanan y tienen pus se tratan con la saliva. También se ha observado entre los somalíes que el tratamiento para mordeduras de serpiente o picaduras de escorpión incluyó una mezcla de saliva con mantequilla. Aplicando la mezcla para las heridas abiertas, otros registros sugieren que se usa la saliva en el tratamiento de todas las enfermedades entre los somalí. Semejantemente entre los azande de Sudán, la saliva es empleada como una aplicación de primeros auxilios a las heridas y las abrasiones. Entre los masái de África Oriental, el jugo de la planta Acacia abyssinica se mastica y escupe en la herida por un sanador, como un astringente. En la comunidad Tabantin-Suyur, la saliva se consideraba como un fluido lleno de virtudes curativa. La identificación de saliva con sangre también está presente entre los tzotziles. Así se desprende por ejemplo de las palabras de Manuel Arias, cuando Wilson realizó su trabajo en los años 30, había incluso un tipo de curandero especializado en escupir, el out, así llamado porque curaba con saliva. En la India lamerse las heridas tiene un significado literal. También en India dicen que la primera saliva de la mañana tiene propiedades medicinales si se aplican en espinillas y herbores, sanan más rápido. Yo tenía una verruga persistente en mi dedo, que parecía no se iría. Mi doctor la congelaba y se manifestaba en un lugar diferente. Yo vi un programar de yoga en el que el gurú dijo que aplicando la saliva de la mañana a ojos y cara y permitiéndola secar y posteriormente lavar la cara, entonces a los ojos les haría brillar. Yo apliqué mi saliva de la mañana en la verruga y realmente le vi chirriar la primera vez que la puse. Se requieren 3 semanas de aplicación para que la verruga se erradique. He estado libre de la verruga desde entonces. También funcionó para mi hija. Los romanos creían evitar pensamientos desagradables humedeciendo con saliva un dedo y luego frotar la piel detrás de la oreja. En la medicina tradicional huasteca curaban los dolores de cabeza, con 2 hojitas de albahaca pegadas con saliva en las sienes del paciente. Tradicionalmente en Camboya hombres mágicos han escupido saliva sobre enfermos para curarlos.
El uso de la saliva no está restringido a la medicina camboyana, puede ser encontrada en muchas culturas incluida la medicina aborigen americana, la cristiana, entre otras. Los antiguos habitantes de México y Perú asociaban que la saliva del perro acababa con la sarna. Se sabe que la lamedura del perro sin pelo favorecía la cicatrización de las heridas. Un día encontré en un cruce a un tragafuegos, indigente que se dedicaba a lanzar al aire diésel o petróleo y prenderles fuego con una antorcha, mientras los coches se detenían en el semáforo. Cuando se acercó a mí para ver si le daba limosna, vi en su cara un gesto de dolor extremo al caminar. Le costaba mucho caminar. Al llegar a mí le pregunté si le dolían las piernas. Me dijo que sí, que tenía gota. Entonces le sugerí que se pusiera la saliva ahí donde le dolía, con suerte y te pueda servir, le dije, dudando yo del posible éxito. Cuando me enteré de que no era un dolor común y corriente por cansancio, sino que el mal era gota. Se sentía tan mal, que se sentó inmediatamente en la banqueta, se arremangó los pantalones hasta arriba de las rodillas, y se untó la saliva incluidos los pies. Por el espejo retrovisor pude ver toda la maniobra. Mi curiosidad por ver qué reacción tenía fue mayúscula y me di vuelta. A mi regreso lo vi caminando mejor. Le pregunté cómo se sentía y me dijo que mejor. Me fui contento. La buena nueva es que al otro año, lo volví a encontrar en las mismas calles, pero lo desconocí. Antes estaba flaco y mal encarado. El dolor era intenso y se reflejaba en su rostro. Ese día su cara era distinta. Hasta se veía recuperado, ya no flaco, normal. Como no lo reconocía, cuando se acercó le pregunté, ¿tú tienes gota? Cuando me contestó que sí supe que era la misma persona de la vez anterior. ¿Eres a quien le sugerí se pusiera saliva? Sí, me contestó. ¿Y cómo sigues? Ya te veo caminar bien, le dije. Sí, ya estoy bien, me dijo. ¿Y te sigues poniendo la saliva? Sí, me contestó otra vez. Ahora se trata de un padecimiento del cual no hay noticia, gota. Vale la pena seguirle el proceso. Se sospecha que la influencia de la saliva puede reactivar órganos. En un hospital escuché como el médico le dijo a una persona que se tendría que inyectar insulina mañana y tarde. Cuando el médico se fue, le dije al enfermo, frótate saliva sobre la zona donde está el páncreas. Yo creo que los órganos se pueden activar en virtud de que millones de células, con las terminaciones nerviosas que hay en los lugares donde se aplica la saliva, que envían una señal que va al área cerebral responsable de esa área o de los órganos que se localizan debajo de la piel, donde se unta la saliva. Esto fue por la mañana. Cuando volví a verlo media tarde me comentó, tenía 180 y ya tengo 80, le dieron de alta. Esta experiencia individual no tiene valor científico probatorio, pero es un indicio. Sin duda, con una serie abundante de estudios mediante resonancias magnéticas funcionales, se podría ver si es como supongo, que si se pueden activar los órganos así. Un mecánico me comentó que una tía suya se curó con saliva, carnosidades en los ojos. Dice que tomaba con un gotero unas gotas de la boca y las aplicaba diariamente en los ojos, con saliva de la mañana temprano, la primera. También es aplicable a curaciones de conjuntivitis como muchas personas pueden confirmar. La visión se clarifica y se ve mejor. Hermenegildo, un masajista, ha comprobado que también cura con masajes y saliva. Cura ciática, lumbago, torceduras, esguinces, distensiones musculares, reuma, etc. También se ha podido confirmar la cura de hemorroides, verrugas, espinillas y juanetes incipientes. La saliva del despertar en la mañana, de la boca sin lavar, usada como gotas para los oídos, mata los gérmenes que causan afecciones. La misma aplicada externamente como crema de la cara, durante 15 a 20 minutos seguida por lavarla, cura espinillas y aún las marcas que éstas dejan. Aplicada externamente en los párpados cura cataratas, esto ya lo decían los antiguos griegos, y si es cierto, entonces la acción de la saliva no es local sino reactiva. Informática y bioinformática. El famoso escritor Deepak Chopra informa que en la India, desde tiempos inmemoriales, las cataratas se curan con saliva. La doctora Elvia Jiménez me recuerda que nuestras madres nos recomendaban untar saliva detrás de las orejas para evitar resfríos. Comenta además que gracias a esa práctica nunca se ha resfriado.
Los romanos creían evitar pensamientos desagradables humedeciendo con saliva un dedo y luego frotar la piel detrás de la oreja. También ella cree que la saliva se podría preparar a la manera homeopática, como un medicamento homeopático. Los motivos para realizar más experimentos en el campo de la saliva curativa aumentan a medida de que se profundiza en el tema, y con ello el interés crece. Y las posibilidades de hacer descubrimientos útiles para la población le dan un carácter emocionante y fascinante a esta investigación. Esta posible utilización de la saliva curativa también la propone el investigador Jiří Ceovský, en su libro Saliva, el jugo sanador. Su libro se centra en las posibilidades curativas de la saliva preparada a la manera homeopática. Cada quien lleva en sí mismo su remedio, dice. Y agrega, uno no tiene que buscar fuera porque está ahí localizado dentro. Un medio adecuado es la propia saliva diluida en potencias altas, en potencias altas es un concepto homeopático. Ahora bien, el hecho de que sea la información que contiene la saliva lo que la diferencia del agua pura, nos permite pensar que lo que constituye uno de sus elementos activos es dicha información, con lo cual se equipara a los remedios homeopáticos. Las primeras disquisiciones sobre el origen del poder procreador del hombre provienen de los sumerios, atribuían a la saliva, vehículo del soplo de la vida, un poder procreador a la vez material y mágico. La cura del hipo con saliva también está profusamente registrada, con la variante de que se dice que hay que aplicarla en un hilo rojo sobre la frente. Mi teoría es que el dolor es una señal de la cual se sirve el cerebro para poder actuar donde hay un daño, una amenaza, y realizar lo necesario para restablecer la normalidad. Curar. Entonces parece ser que cuando el cerebro ya se alertó, se dio cuenta cabal del daño o los daños, e inició la curación necesaria, ya no necesita del dolor. Si ya se enteró del problema y está haciendo lo que se pueda, para que dicha señal. Se establece la presunción de que en caso de dolores múltiples traumáticos, por lo menos, la aplicación de la saliva pueda producir anestesia. Parecería que para ello bastara aplicar la saliva en al menos 2 áreas separadas en las cuales haya lesión traumática. Se sabe que los microbios útiles los permite el organismo, el SNC concretamente en la boca, no así los patógenos. Es por eso que aunque tragamos saliva todo el día, no nos enferman dichos microorganismos. Algunas personas han experimentado la saliva para las arrugas, y en apariencia su piel está muy bien y ha mejorado. También hay múltiples reportes de personas que han aliviado los dolores menstruales mediante la saliva, así como la desaparición de psoriasis en tan solo una semana de tratamiento con la saliva del despertar por la mañana. Algunas personas no consiguieron hacer desaparecer totalmente las varices, pero sí que disminuyeron de tamaño y que el dolor desapareciera totalmente. Para los dolores de cabeza existen varios puntos donde aplicar la saliva, pero el más efectivo parece ser en la nuca. Para la tos se aplica saliva en el pecho con excelentes resultados. Otra persona nos reportó su experiencia con dolorosos calambres. Me unté la saliva con el fin de ver si el dolor se calmaba y mi sorpresa fue mayúscula, porque no solamente se curó el dolor, para calmarlo me la unté, sino que también desapareció el agolpamiento muscular típico de los calambres. A los pocos días me dio uno en la pantorrilla izquierda. El resultado fue idéntico, inmediatamente se curó. Varias personas más confirmaron su efectividad para los calambres, y también para manos dormidas, evidenciando que la circulación sanguínea mejora de inmediato al aplicar saliva sobre la zona afectada. Hace ya muchos años, se me ocurrió ponerme saliva sobre la garganta una vez que sentía la inminente inflamación, molestias, dolor, y adiós problema. Tengo varios testimonios en el mismo sentido. Uno me lo dio el cerrajero que una vez vino a hacerme un trabajo. Me duele la espalda baja, me dijo. Entonces sugerí, ponte saliva y verás que se te quita el dolor. Yo tenía esa experiencia personal. Muchas veces lo había hecho. Sí, a veces lo hago y se me quita, me comentó. Es más, agregó, también las inflamaciones de la garganta se curan. Varias personas me reportan que sus papás les curaban las amigdalitis poniendo ese maravilloso líquido en las plantas de los pies. Yo me he aplicado la saliva en la nariz cuando se me ha obstruido y en poco tiempo se me destapa. Es importante hacer notar que la obstrucción no se debe a mucosidades sino que es por inflamación, así que el efecto desinflamante de la saliva es lo que se obtiene. Para las palpitaciones también es un buen remedio según varias personas me han comentado, aplicando saliva en el pecho.
Recientemente presencié que una persona sufrió una lesión en la encía causada por una tostada. Un filo de esta dañó una parte de la encía y el dolor, fuerte, persistía después de unos minutos. Era evidente que la saliva sola no calmaba el dolor. Entonces le sugerí que pusiera saliva por fuera, sobre el área de la lesión. En poco tiempo el dolor desapareció. Mi sugerencia se debió a que yo me he calmado muchos dolores dentales de esa manera, aplicando la saliva sobre la muela, pero sobre la mejilla que está ahí encima de ella, fuera de la boca. Después de esa experiencia me lastimé con un pedazo de nuez. Hice lo mismo y el dolor desapareció rápidamente. Tuve recientemente un dolor en la articulación de la muñeca izquierda, al despertar, que se me quitaba con la saliva. Casi inmediatamente, a fin de ver si realmente basta con ejercer una acción a nivel local para curar, realicé el tratamiento aplicando la saliva no en la muñeca de la mano izquierda sino en la de la derecha y obtuve los mismos resultados. Esto prueba que la influencia no es local. En ningún sentido. El efecto que se logra es en el cerebro. En este caso en el área responsable de articulaciones de muñecas. Obviamente. Es posible que subconscientemente esté actuando en mí el efecto placebo, la autosugestión, lo reconozco, y que no me dé cuenta de ello. Pero cuando aplico la saliva lo hago con dudas respecto a que me va a sanar, lo que le quita aparentemente la posibilidad de la sugestión como el origen de la curación, ya que dicha sugestión debe ser de un 100% para que se lleve a cabo el efecto placebo. Está claro que esta serie de experiencias no bastan por sí solas para que tengan validez científica, pero son vivencias interesantes y que constituyen al menos un indicio de las posibilidades curativas de la saliva debido a su efecto. Evidentemente la sialoterapia es la medida terapéutica curativa más a la mano que existe. Se puede usar en el mismo momento en que aparece una dolencia, una artritis, por ejemplo, tiempo en el cual las posibilidades curativas son mayores, por lo incipiente del problema. Este hecho le da a la sialoterapia quizá su característica más importante. Para iniciar la curación no se requieren ni consultas médicas, ni los medicamentos que se prescribieron en dicha consulta, ni tener que ir a comprar una pastilla de algún analgésico, calmante de dolores de los usuales, ni saber el nombre de la dolencia. Cuando pienso en los millones de personas que ignoran que tienen alivio a muchísimos de sus males, a pedir de boca, me hace sentir cierta frustración ante la imposibilidad de informar a todos de estos hechos. Pero luego viene lo peor, las mentes cerradas, estrechas, que se niegan siquiera a intentar curarse con untarse saliva, algo tan inocuo y sin costo alguno. Eso es casi lo peor de esta experiencia. Pero comprensible. Hay personas así. Es normal, y las hay quienes ya han visto sus resultados y las han experimentado en carne propia, y se niegan a usarla. Su manera de ser debe ser respetada. Yo, mientras tanto, sigo el ejemplo de los animales y de los innumerables testimonios que he obtenido en mi investigación más los consejos de madres y abuelas. Mi calidad de vida ha mejorado enormemente a partir de mis descubrimientos y de mis investigaciones. Ni una tos, ni una amigdalitis, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de estómago, ni una artritis de dedos de la mano o muñeca, ni un calambre, ni un dolor en la cicatriz de la pierna, ni un dolor de próstata, ni una taquicardia. Ni un dolor de ojos o de oídos, ni un dolor muscular, pese a que todos estos malestares sí se han presentado de manera inicial. La acción rápida, inmediata ha detenido y resuelto los problemas. Existen reportes del uso de la saliva con sal marina. Yo la he usado en infecciones de los ojos, cuando la saliva pura no fue suficiente. Y funciona. La sal es un buen microbicida. La saliva del despertar en la mañana es la que tiene más microbios. Pudieran ser estos uno de los elementos activos más importantes sin duda. Para aplicar la saliva lo primero que hay que tener en cuenta es que la boca esté sin restos de pasta de dientes, enjuagues bucales, picantes, etc. Generalmente utilizo el dorso de la mano, porque está más limpio que la palma ya que agarramos constantemente utensilios de toda clase, no obstante, cuando la palma está limpia. Es más cómodo hacerlo con esta parte de las manos. Y en urgencias, no importa si las manos no están limpias. Lamerse los lugares es más fácil cuando, obviamente, dichos lugares están al alcance de la boca.
Cuando la pongo en los ojos uso el dorso del dedo índice, a menos de que esté plenamente consciente de que la palma entera está limpia. En este caso uso el dedo por el lado de enfrente. Se sugiere aplicarla en cantidades abundantes porque así se envía una señal más fuerte al cerebro. Si se aplica en cantidades pequeñas y se frota mucho y se seca, el lugar huele muy mal, pero si se pone en cantidades generosas y se deja secar por sí sola, no deja olor. Es importante cubrir con la ropa la zona donde se pone la saliva, para evitar enfriamientos. Por ejemplo, si se trata de tos, la aplicación en el pecho y el enfriamiento que podría producir por descuido, agravaría la situación. Es conveniente aplicarla ante la menor molestia. Así, si se siente ardor en la garganta, hay que untarla de inmediato en la garganta exterior y el cuello, en la piel que se encuentra encima de donde se siente el malestar. No se enfermará la persona, generalmente. Si eventualmente la molestia no se quita, no se cura, es útil aplicarla más veces incluso. No obstante, en los casos en que no se trata de un evento, un fenómeno repentino, usar la saliva de la mañana al despertar parece ser lo mejor que se puede hacer. Existen testimonios en sentido de insistir, frotar la saliva diariamente, pues los resultados a veces no son instantáneos. Una prueba que hice cuando tenía un dolor artrítico en la muñeca izquierda fue poner la saliva en la muñeca derecha y se me curó el dolor de la izquierda. Esto establece una presunción de que si se llega a influir en el cerebro y muy específicamente en el área responsable de aquella parte del cuerpo donde se presenta el problema. Como consecuencia de esta experiencia, se sugiere aplicar la saliva en ambos lados del cuerpo, como en el ejemplo de la artritis que acabo de citar. Al mandarle al cerebro la señal desde dos lados, al doble de fuerza influyente, podemos afirmar que la curación será más profunda porque se hace reaccionar al cerebro con el doble de influencia. En un problema de dolor de muela fuerte no demasiado, me vi obligado a poner la saliva no solamente en la mejilla sobre la muela, sino en casi toda la mitad de la cara del lado del dolor, más detrás de la oreja y en el cuello. Solo así pude mitigar el dolor. Se sugiere, ante la persistencia del dolor del problema en general, aplicar la saliva en lugares amplios. Es imposible establecer de antemano si el efecto de la aplicación de la saliva es curativo o nada más paliativo, será curativa o no, según el caso. Pero es fácil pensar que sí se pueden hacer curaciones definitivas. Sobre todo en casos en que se usa con insistencia, debido a lo repetido de la influencia sobre el cerebro. Podemos afirmar que si la acción curativa, terapéutica, es sanadora en principio, ya que no es solamente intento celular, local, parcial. Influye en el sistema gobernante. Así, toda acción bioinformática es básicamente curativa, como la acupuntura y la homeopatía. El hecho de que ataquemos un problema de salud en sus inicios le da a la sealoterapia un poder curativo especial, no solamente paliativo. De alguna manera, es también medicina preventiva. Respecto a por qué cura la saliva, no ha sido fácil llegar a una síntesis, una conclusión. En algunos casos parecería que su influencia es química, escarótico-destructiva, como en las curaciones de carnosidades de los ojos, las cicatrices y las verrugas. Además, el hecho de que con la saliva se desintegren cataratas, sin que la saliva entre dentro del ojo hasta donde esas neoformaciones se encuentran, nos indica que su influencia no es químico-destructiva. Como la de los ácidos. Hay otra hipótesis. En el caso de las cataratas, hay informes en sentido de que la saliva se aplica en los párpados. Pienso que si la aplico sobre, digamos, el hígado, también el área cerebral responsable de hígado se verá influida, activada, despertada tal vez, o al menos sacudida, en virtud de que sin duda algunos nervios de los conectados a las terminaciones en la piel que hay sobre dicho órgano, son influidas por la saliva. Pasan junto a él y van a dar al área cerebral responsable de su funcionamiento. Por supuesto que quien tenga bloqueada la comunicación neuronal no sentirá y no será afectado, influido, activado, pero en condiciones normales sí. Lo que sucede es que en la piel y en los puntos de la acupuntura, hay millones de células de las terminaciones nerviosas que van a dar al cerebro y que al poner la saliva ahí la identifican y le mandan una señal a ese órgano y lo activan, produciendo las acciones curativas del caso. Por fuerza se influye en ellos, pues, al aplicar saliva. El hecho de que con la simple aplicación de saliva sobre la piel constantemente se den curaciones instantáneas de dolores nos da motivo para entender mejor los fenómenos del
dolor y de la curación y la participación del cerebro en estos fenómenos. Veamos, el dolor es una señal de la cual se sirve el sistema nervioso para enterarse de lo que sucede en el organismo. No es enfermedad. El hecho de que con saliva se elimine inmediatamente nos dice algo, dicho sistema ya no lo necesita, y se inició el proceso curativo. En ese momento el dolor ya no tiene sentido, y por eso desaparece. Si el sistema nervioso ya se dio cuenta del problema y está dando los pasos necesarios para corregir la disfunción, ¿para qué dejarlo ahí? Por supuesto que si el dolor persiste es cuando no se da el fenómeno de la percatación total. La influencia de la saliva sobre las terminaciones nerviosas del lugar donde se aplique se convierte en una señal extra que complementa a la del dolor y desencadena la intervención de no solamente el área del sistema nervioso responsable directamente sino de otras de soporte. El hecho de que el dolor registrado por el área cerebral responsable no sea suficiente para desencadenar la reacción curativa, nos indica que la influencia de la saliva en más terminaciones nerviosas y en más áreas cerebrales, consecuentemente si logra la reacción necesaria. La complejidad del sistema nervioso es enorme. No la conocemos, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, es lógico pensar que cuando un área es insuficiente por la razón que sea, otras del sistema pueden participar como complementarias. En síntesis, la sialoterapia nos da medios nuevos para entender mejor el fenómeno del dolor y el de la curación. La influencia de la saliva cura porque hace reaccionar áreas del cerebro de manera extra, especial, de apoyo al dolor. Se usa por instinto la saliva para curar, lo cual nos lleva a definir a este acto inconsciente como un hecho dispuesto, ordenado, manipulado por el cerebro. Sin lugar a dudas, la saliva no es solo una sustancia natural del cuerpo cuyas funciones son importantes y vitales en el desarrollo del organismo, sino que posee una gran riqueza en su estructura química, sus procesos biológicos y su interacción molecular, y como ahora se prueba en este libro, puede influir en el funcionamiento del sistema nervioso a través de las terminaciones nerviosas, con lo que se logran curaciones que a veces son asombrosas. La saliva contiene proteínas que aceleran la regeneración celular. Esa es la razón de que las heridas en la boca son las que más pronto sanan. Asimismo, no podemos olvidar el hecho de que la saliva es el mejor lubricante sexual. Y sin duda calma algunos dolores que pudiesen presentarse en el acto. Si tomamos la boca como indicador biológico de calidad de vida, veremos que la calidad de la saliva cambia con la calidad de nuestros pensamientos, fluida, con más agua y menos contenido orgánico y mineral, en el caso de la respuesta biológica positiva, y espesa, como espuma blanca, con menos agua y más contenido orgánico y mineral, en el caso de la respuesta biológica negativa, originada por pensamientos del mismo signo. La saliva fluida es signo de predominio vagal muscarínico. Vivir con la boca húmeda es incompatible con los excesos de adrenalina originados por el estrés. Suelo decir que hay dos formas de vivir, mal con la boca seca y bien con la boca húmeda. Hasta la sabiduría popular ha acuñado frases como, se me hace la boca agua, se me cae la baba, siempre asociadas a situaciones placenteras. La saliva del hombre puede ser de tres clases, la de después de comer que no tiene ninguna cualidad, la que se tiene en ayunas tras haber pasado bastante tiempo sin beber. Esta tiene bastantes propiedades ya que tiene mucha acritud, la de después de la digestión que se encuentra en las otras dos clases por lo que a propiedades se refiere. La saliva del hombre hace morir a los áspides, a las serpientes y a los demás reptiles y bestias venenosas si se les echa sobre el cuerpo. Se me ha dicho que no tienen base científica las experiencias curativas de la saliva y me pregunto, hechos incontrovertibles como que el sol calienta y que el agua moja, requirieron un protocolo de investigación y la ejecución del mismo conforme al método científico para comprobar o desechar esos hechos? No. Hay fenómenos, sucesos, que no necesitan experimentación científica para tenerse por verdaderos. Necesitan los leones, los tigres, los gatos y los perros, etc., que se les informe que si cura la saliva para que la usen. No, la usan ellos y todos nosotros por instinto porque durante millones de años el cerebro se ha servido de ella para reactivarse y curar. Funciona, y la comprobación experimental de lo evidente no es necesaria. Es evidente que las compañías farmacéuticas y quienes controlan el mundo no están interesados en la salud de las personas, ya que su negocio es la enfermedad. Afortunadamente no todos nos doblegamos ante su tiranía.